Listo. Ok, iniciamos con las estructuras de datos. Tenemos las condicionales. Eso es la sintaxis. Por favor, apúntenla. No se les olvide porque no se los voy a volver a dar. Y pues iniciamos con el if, que el if es la palabra if, entre paréntesis la condición, que la condición puede ser muchas cosas. Bueno, por ejemplo, a ver, vamos a compartir el escritorio mejor. Irles dando ejemplos de un solo para más facilidad. Esta basura no me deja compartir. Bueno, sigamos así como estamos. Ahorita inicio a dar ejemplos para más facilidad. Ok. Luego, el if también se divide en dos más, que es el if con una condición verdadera. Si esa no se cumple, sería otra. O sea, que tiene dos condiciones. Y pues esa es la estructura, el if else. Y está este if que es cuando se tiene más de una sola condición que se puede cumplir. Si no se cumple la primera, se cumpliría la segunda, y esa línea de if else se puede hacer cuantas veces sea necesaria, pero no es una estructura muy buena que digamos, porque para eso está el case. O sea, no tiene sentido hacer esto si se puede usar el case, que vendría siendo esto, que es el switch, que su nombre es switch, y adentro lleva, dentro de paréntesis va una variable que es la que nos va indicando los casos. Es la más usada a la hora de hacer menús, porque por lo general cuando se hace un menú se guarda la opción que el usuario ingresa, o sea, por números, que es la forma más fácil. Ok, luego tenemos las estructuras repetitivas, que el típico for, que ahí está, se declara una variable por dentro como un contador, y luego se pone hasta dónde se debe cumplir eso, para después poner en cuanto se aumentando la variable. Y luego las instrucciones que se van cumpliendo adentro. Luego tenemos el while y do while, que do while es una bastante usada también en menús, para que se vaya repitiendo hasta que, si el usuario ingresa una opción que no es correcta, pero yo prefiero usar funciones porque es mucho más fácil. Y pues el while se cumple hasta que la condición se termine. Quiere decir que si tenemos que i tiene que ser menor a 1, a 5, entonces se va a cumplir hasta que i sea, o sea, todas las veces que i sea menor que 5. Y si i vale 6, entonces se deja de cumplir. Luego tenemos las estructuras de entradas y salidas, el cout y el cin, que manda que no las conozcan. Y las declaraciones de variables, que tenemos de tipo entero, tipo doble, tipo flotante, de texto, carácter y tipo booleano. Ok. Eso es como la parte teórica, así que eso es lo fácil. A ver, si estaba y no me dejaba compartir el escritorio.
Pero es que ahorita no, ay, yo no tengo para andar dibujando ahorita. Bueno, no importa, hacemos esta madre. Voy a dibujar con el mouse. Ok, bueno, puedo usar texto, más fácil. Ok, iniciamos con la estructura del if. Bueno, con ejemplos. Por ejemplo, si yo digo que i tiene que ser menor a 10, entonces si eso se cumple, pues si es menor a, si i es menor a 10, entonces lo que esté aquí adentro se va a cumplir y pues, ajá, eso. Soy un asco en esto. Ok. A ver, por ejemplo, que si i es menor a 10, entonces que diga hola, yo qué sé. Porque, ajá. También recuerden que esas comillas son para palabras, podemos decirlo así. Mientras que estas comillas, que son las simples, son para caracteres. Porque el C++ es así ya. Listo. Bueno, palabras y oraciones. Entonces, por ejemplo, decimos que sea hola. Ajá. Este sería un ejemplo de un if bastante facilito. Ok. Luego tenemos el if else, que puede ser exactamente igual. Ay, no. Ok. Si es menor a 10, entonces que se cumpla lo que está aquí adentro. Que vamos a hacerlo exactamente igual. Y si i no es igual a 10, entonces que diga adiós y ya. Estas son dos ejemplos de dos estructuras condicionales que son bastante usadas, pero tampoco tanto. Bueno, o sea, sí, sí, son las más usadas, pero bueno, aquí nada más hay para que vayan entendiendo un poco la idea. ¿Cómo bajo en esto? Ah, sí. Ok, listo. Si tienen preguntas, hablen, porque me siento solo aquí yo. Ok. Luego tenemos el otro if, que es el if else, que la estructura principal, bueno, la primera es exactamente igual, mientras que lo único que cambia es que se le pone otro if, bueno, un else if con una condición para que se cumpla. Y si esa condición se cumple, entonces pasaría a pasar, o sea, si no se cumple la primera condición, se iría por la segunda. Y si la segunda no se cumple, se iría por la tercera, y así sucesivamente, dependiendo de cuántos hay. Okay.
Y pues bueno, el if else se puede usar cuando sea necesario. Y al final siempre hay que ponerle el else porque si no se jode todo. Y aquí hay que poner otra condición. Ya. Porque esta es la estructura, o sea, el if else se puede repetir cuantas veces sea necesario, siempre y cuando haya un if arriba y un else abajo. Si no, pues no se puede repetir. O sea, usted no puede escribir nada más esto y hacer una condición porque esto necesita de la estructura base que es el if. Ok. Luego tenemos el switch. Es el usado para menos. Esta es la estructura base. Entonces, por ejemplo, hacemos un menú. Tenemos aquí opción 1, que va a ser saludar, lo que sea. La opción 2, despedida. La opción 3, que va a ser lo que sea, bueno, lo que sea ahí. ¿Okay? Y esto lo guardamos en una variable, que es la que el usuario ingresa. Entonces, aquí, pues, obviamente esto se hace con código, pero ustedes saben cómo se usan los in, say out. Si no, pregunten. Y entonces tenemos el switch. Ponemos la variable donde recibimos la información. Switch, ponemos la variable donde guardamos la información y entonces ponemos los casos. O sea, en el caso 1, si el usuario digita un 1, pues entonces saludamos. Ahora, en el caso 2, si el usuario digita un 2, entonces nos despedimos. Y pues así sucesivamente con todos los casos. Ya me subí esta mierda. A ver. Ahora tenemos las estructuras repetitivas. En el for se declara una variable de tipo entero, preferiblemente. Se le puede dar el nombre de contador, yo qué sé. Pero por más facilidad se usa y se inicializa en 0. Punto y coma, no se les olvide. Y hasta que, aquí va la condición, hasta que i sea, yo qué sé, menor a 10. Entonces, si i es menor a 10, el for se cumple. Si i deja de ser menor a 10, el for ya se termina. Y aquí va la cantidad en la que aumenta i, puede ser i más, eso sería aumentando en 1, o i es igual a más 2, o así sucesivamente, o más 3, más 4, más 5. Más igual es lo mismo escribir i más. Simplemente es para recordar. Entonces, por ejemplo, ahí iría con todos los números impares. No con todos los números pares, porque inicia en 0, luego valdría 2, luego 4, luego 8, y así sucesivamente. Entonces, tenemos así. Y dentro del for son, bueno, lo que uno quiere que se ejecute, o sea, puede ser una acción, o sea, que diga hola 10 veces, bueno, 5 veces. O también puede ser que haga una suma. Por ejemplo, si queremos saber
la suma de los dígitos que ingresa el usuario. Entonces, en una variable guardamos eso. Vamos a hacer lo mismo de suma. Y pues, aquí, un sein para que cada vez que el usuario, bueno, un sein para guardar el dato que el usuario ingresa. Y en suma, guardamos suma más dato. Y luego al final podemos imprimir suma. Y ya. A ver. Vámonos ahora al dev, porque es más fácil. A ver, ¿tienen alguna duda hasta acá? Bueno. Bueno, continuamos entonces. Luego tenemos la estructura que es el do, que también es una repetitiva. Y pues en esta pues se pone la palabra do dentro de la condición que se debe cumplir. Por ejemplo, haga mientras y sea menor a 10. Y pues mientras que y sea menor a 10, entonces yo qué sé, imprimimos tablas. Tablas del 1 ya, no por ya. Y listo. A ver, ¿cómo sabemos que estas son las tablas? Porque tenemos 1, bueno, serían las tablas del 1, este 1 nada más es para mera estética. Y este 1 se va multiplicando por y se va a juntar a esta parte. Quiere decir que la primera vez y, bueno, y inicia en 0, supongamos acá arriba, y es igual a 0. Entonces y inicia en 0.
Y es menor que 10, sí. Entonces esto se cumple y pone un 1 y multiplicar 1 por y, que 1 por 0 es 0. Entonces esa sería la primera salida. Luego tenemos la segunda. Bueno, aumentamos y. Y se vuelve a repetir. Y es menor que 10, sí. Entonces ya en este caso valdría 1. 1 por y, entonces sería 2. Y así sucesivamente. Este 1, por ejemplo, si fuese la tabla del 5, se cambiaría por un 5 y listo. Obviamente esta es una forma fácil así de hacer una tabla, pero se puede hacer con más estructura, por ejemplo con ¿dónde está el case? Aquí con el case. Entonces se puede hacer un menú que le diga al usuario que ingrese la tabla que desea y pues de esta forma puede enseñarle al usuario la tabla o con un for. Ok, sigamos con el otro. Y luego tenemos el do while, que esto nos dice haga, yo qué sé, onceavo dólar. Mientras while y se cumple una condición. O sea, por ejemplo, escriba hola mientras x sea menor a 1. O, por ejemplo, si es para un menú, o sea, si se quiere que el usuario ingrese dígitos del 1 al 3, por ejemplo, entonces, mientras que x sea menor a 1 y x sea mayor. Mientras x sea menor a 3 y x sea menor a 1. Mayor a 1. Entonces, de esta forma simplemente va a tomar los dígitos que cumplen estas dos características. Quiere decir que x, cuando x sea menor a 3, quiere decir 2 y 1. Y cuando x sea mayor a 1, quiere decir que solo tomaría los datos de 2. Entonces, para eso le agregamos que sea igual, que x sea menor o igual a 3, para que también tome en cuenta el 3, y que x sea mayor o igual a 1, para que también tome en cuenta el 1. Ok, seguimos. ¿Preguntas, dudas, comentarios? Por el momento no. Ok.
Mm, ok. Eh, Ahora vamos a ver lo que son las funciones, que son muy usadas en la programación para ordenar más el código. Okay. Las funciones se declaran poniendo el tipo de dato y el nombre de la función y dos paréntesis. Así, por ejemplo, si queremos hacer una función de tipo entero, ponemos int, por ejemplo, suma, paréntesis. Las funciones pueden recibir parámetros. Por ejemplo, si ponemos int suma y queremos sumar dos datos, entonces recibiría un dato A y un dato B. Para las funciones, yo preferiblemente prefiero hacer predeclaraciones. Las predeclaraciones van por fuera del in-main, arriba. Por ejemplo, si tenemos el include iString, entonces aquí serían las predeclaraciones. Por ejemplo, int suma, que recibe dos datos de tipo entero, punto y coma. Esa es una predeclaración. Luego aquí tendríamos el main con todo su texto. Y por debajo del main ya haríamos la declaración de la función, por ejemplo, suma. Entonces ponemos suma, que recibe dos datos. Como ven, aquí en la predeclaración, suma nada más tiene que dice dos enteros. No, no dice que recibe dos variables ni nada, nada más dos enteros. Y ya aquí en la declaración, si creamos dos variables para almacenar esos dos enteros que va a recibir la función. Entonces, haríamos como, bueno, suma. Entonces declaramos una variable que sea de suma. Y a esa variable le asignamos los dos datos que estamos recibiendo. A más B. Y para no hacer tanta línea, nada más un return. Y listo. Las funciones, las que sean de tipo, bueno, las que tengan tipo, o sea, ya sea booleana, entera, de carácter de tipo string y flotante doble, siempre van a llevar un return 0. Mientras que las funciones de tipo void o vacías no llevan, o sea, no retornan nada. Por ejemplo, si hacemos void, saludar. Y pues aquí hacemos un cout que nos diga un hola. Esta función no lleva un return porque no necesita retornar nada. O sea, la función de tipo suma, si necesitamos que nos retorne lo que es la suma de esos dos datos que está recibiendo. Mientras que la de saludar nada más nos dice un hola y ya.
A ver, bueno, entonces pongamos en práctica un poco de lo que hemos visto. Iniciamos con la típica, se me olvidó cómo es que se llaman estos. Bueno, con eso. No son iguales en todos los lenguajes. Por ejemplo, en C++ se usa esta cabecera y pues en otros lenguajes se usa, por ejemplo, en C se usa conio.h y así sucesivamente. Usan diferentes librerías. Bueno, un programa que nos haga una suma, por ejemplo, facilito. Suma con funciones. Okay. Hacemos la predeclaración. De la función. Y pues en la predeclaración, como dije anteriormente, va a ser de tipo entero porque va a retornar una suma y va a recibir dos datos de coma. Ahora aquí tenemos el main, que es la estructura base de nuestro código. Aquí es donde se ejecuta todo. Diga. No veo lo que está transmitiendo, profe. A ver. Bueno, es que esta es la pizarra. A ver. Déjate presentar. Y es que esta matriz. Listo, ahora sí ven. Y ahora sí. Poco falta que no hayan visto ni mierda y no me hayan dicho desde el inicio. Bueno, entonces hagámoslo desde acá. ¿Ven eso? Sí. Ok. Un poquito más. Entonces, vamos a hacer un programa que sume. Y como iba diciendo, aquí hacemos las predeclaraciones. Para, bueno, las predeclaraciones se usan más que todo es para poder usar funciones dentro de funciones. Porque, por ejemplo, si yo tengo la función suma y luego tengo la función resta y yo en la función suma quiero usar la función resta, llamarla, esto no me lo permite porque como C++ es un lenguaje estructurado, se lee de arriba hacia abajo y como aquí yo estoy llamando algo que el lenguaje no sabe que existe, me va a dar error. Entonces para eso se usan las predeclaraciones. Es mucho más fácil y así no hay problema, porque entonces aquí el lenguaje sabe que yo tengo una suma y una resta. Vamos a hacerlo con esos dos. Tenemos lo que es el main. Esta es la estructura base de nuestro código. Aquí es donde se tiene que ejecutar. Bueno, no se ejecuta todo porque para eso están las funciones, pero nuestro código sin esta parte no funciona. Entonces tenemos el main que siempre lleva un return. Todos los que sean de diferentes a void llevan return. Ok. Entonces, ya que estamos usando puras funciones, pues también vamos a hacer una función para que nos diga, para que salude,
Recuerdo que habían trabajos que llevaban eso. Okay. Entonces, las funciones, bueno, ya tenemos nuestras predeclaraciones que están aquí. Entonces ahora hacemos las declaraciones por debajo del main. Okay. Iniciamos con la de saludar, ya que sería la primera que se va a ejecutar. Bueno, yo por lo general lo hago así para tener un orden más del código. El código sea más ordenado y no haya tanto problema a la hora de leerlo, porque ustedes van a ser los que tienen que encontrar los errores en su código a la hora de estar programando. Así que eso. Bueno, por ejemplo, un hola y que nos pida un dato, dos datos. Okay. Aquí mismo podemos recibir los datos, pero tendríamos que retornarlos al main y eso da más pereza, entonces lo hacemos acá en el main. Llamamos a la función saludar y luego leeríamos los dos datos. Para leer los dos datos los guardamos en dos variables. Por ejemplo, puede ser A y B, o num1, num2. Entonces, ponemos num1, digo, num1 y num2. Okay. Sí. Entonces, ya con esto, saludamos, dice un hola, y le pedimos al usuario que ingrese dos datos, que los guardamos aquí en estas dos variables, en estas dos. Luego, como queremos sumar, entonces hacemos la función de sumar. De tipo entero, se llama suma y recibe dos caracteres. Aquí declaramos dos variables que es donde se van a guardar los caracteres. En A e en B, por ejemplo. Declaramos otra variable que en este caso va a ser la de suma, que eso es lo que la función quiere hacer, sumar. Y a suma se le asigna los valores de A más B. Y que retorne eso. Y listo. Eso es lo que hace nuestra función de suma. Y pues la de resta sería prácticamente igual. La única diferencia es que en lugar de sumar, restaría. Listo. Entonces, por ejemplo, si queremos, ya que sea algo más estético, podemos poner un cout que diga la suma es. Y llamamos a la función suma. Y le mandamos los dos números que recibimos. Y en line para que no se pegue todo. Y luego tenemos la resta. Llamamos a la función y también le mandamos los dos números. Y otro en line. Y ejecutamos. Al final nos da error.
Ok, un error. Ah, bueno. Se me olvidó algo muy importante del using namespace. Eso es para no tener que estar poniendo al inicio de cada una de estas std 2 puntos. Entonces se pone esta línea, porque si no se pone, entonces en cada cout y cada sein tendremos que estar poniendo esto. Y eso da mucha flojera. A ver, otro error. Ok, aquí nada más porque se me olvidaron cosas. Otro error. Bueno, esto ya es por parte de esta cosa, del programa. Porque me dice que hay dos definiciones de esto. Lo cual, en Visual Studio esto sí se puede hacer. Pero aparentemente aquí no. Pero bueno. Entonces, nada más copio y pego esto allá arriba. Y... ok, ya entendí. Está bien mi error. Entonces, así se puede hacer. Esto pasa por andar copiando y pegando. ¿Ya ven por qué no hay que copiar y pegar? Listo, ahí está. Ahora tenemos 18. La suma es 18 y la resta es 2. Listo. Easy peasy. ¿Preguntas, dudas? ¿Cuáles comas? Después de cuáles dos llaves, Jonathan. Bueno. Ok. Aumentamos esto y hacemos otro ejemplo. A ver, ¿algún ejemplo que quieran hacer? ¿O que tengan en mente o algo por el estilo? Pero yo tengo una duda. A ver, diga. Yo soy de nuevo ingreso, es mi primera vez yendo fundamentos en informática. Entonces, no sé si es mucho molestia de que me explicara en sí los pasos y el significado de cada cosa que va poniendo ahí. Ok. Iniciamos con el cout, que son las estructuras. Esto es para mostrar datos por pantalla. Comillas dobles cuando son palabras o oraciones. Oraciones. Y estos dos simbolitos son ya por parte del lenguaje, o sea,
sí o sí hay que ponerlos. Los inline funcionan para hacer un salto de línea, para que todo no se vaya pegando. Y el punto y coma también va por parte del programa. También está el cout con comillas simples, que eso es más que todo para mostrar caracteres. Por ejemplo, un tab. Esto lo que hace es mostrar un tab, o sea, la típica, esa tab, típica teclita esa. O también \n, que eso lo que hace es hacer un salto de línea. Es lo mismo hasta en line. Luego tenemos el cin, que esto lo que hace es guardar los datos en una variable que el usuario ingresa por teclado. Por ejemplo, si tenemos aquí una variable que se llame num, el cin lo usamos para guardar el dato. O sea, para no tener que nosotros hacer num es igual a 10, por ejemplo, porque esto no es nada práctico, porque más que todo si ese ingreso de datos en alguna aplicación, por ejemplo, que el usuario tenga que ingresar los números de teléfono, nosotros no los vamos a tener. Entonces, esto. Así hacemos que el usuario guarde los datos en una variable. Y pues nosotros podemos hacer lo que queramos con ese dato guardado. Bueno, aquí está cómo se declara una variable, ya sea de tipo entero, doble, flotante, que doble y flotante es exactamente lo mismo. Bueno, con decimales más, decimales menos, precisión más, precisión menos, y de tipo booleano, que esas son variables de sí o no. Por ejemplo, si, a ver, si x es menor que 10, entonces a sino le asignamos true. Esta variable booleana siempre va a ser true o falso. Nunca va a cambiar esos dos aspectos. Y bueno, esto nada más es escrito, no está en código. Luego tenemos el if con la condición y no. Por ejemplo, si aquí si no es igual a verdadero, entonces se cumple lo que está aquí adentro en estas dos llaves. Cuando queremos hacer para asignar datos, por ejemplo, si así no, le asigno true, usamos un igual solito. Pero si queremos es comparar los datos, usamos dos iguales. Entonces, si no es verdadero, que imprima un hola. Si no es falso, entonces no haría nada, porque no está es un if normalito, solito. Luego el if que, por ejemplo, si no es igual a true, exactamente lo mismo, pero este es el otro. Pero si no es diferente de true, quiere decir que sería false. Entonces aquí nos va a decir dato incorrecto, por ejemplo. Esto quiere decir que si no se cumple la primera condición, entonces pasaría esto. Y pues aquí como signo es de tipo booleano y solo puede tomar valores de verdadero o falso, entonces si no es la primera, pues sería la segunda. ¿Va entendiendo? Voy muy rápido. No, sí, voy bien. Ok. A ver. Y luego tendríamos la condicional, que
lleva más de una, o sea, de una condicional. Por ejemplo, usamos num. Si num es igual a 1, entonces hace un cout. Hace un cout aquí. Otro hora. Pero si num es igual a 2, entonces haría aquí otro, por ejemplo, un cout de adiós. Y así sucesivamente las veces que sea necesario. Esta se puede repetir cuantas veces sea necesario, siempre y cuando esté el if aquí arriba y al final un else. Una condición, por ejemplo, si se cumple esta, entonces hace esto. Si num es igual a 2, entonces haría esta. Y así sucesivamente. Y pues si no se cumple ninguna de todas estas que está aquí arriba, entonces haría esta, la última, que por ejemplo aquí por lo general es dato incorrecto. Ok. Pero esta estructura no es muy útil porque aparte de que lleva mucho código, da más pereza tener que hacerlo. Entonces, para eso se usa el switch. Switch. Este lleva lo mismo, o sea, tenemos la palabra switch y una variable que es con la que vamos a comparar si lo que está dentro se cumple o no. Entonces tenemos el case 1, que por ejemplo, si no tiene el valor de 1, entonces se va a cumplir esto. Por ejemplo, cout hora. Y .com. Hace falta el break. Eso es algo que se me olvidó poner, o creo que sí lo puse, no sé. Bueno, ahorita al final de la clase les paso la presentación donde están todas estas estructuras también. El break también tiene que ir, que no solo se usa aquí en el switch. Por ejemplo, bueno, ya sería un poco más avanzado, pero por ejemplo, si se está buscando un número y ese número se encuentra, entonces se puede usar esta palabrita para salirse de un bucle, de un ciclo o algo por el estilo. Luego tenemos el case 2. Si número es igual a 2, entonces haría otra cosa. Por ejemplo. Y así sucesivamente con todos los cases. Esto se lo puede repetir las veces que sea necesario. No hay ningún límite. Y al igual que la estructura esta de if, else, también tenemos el default, que ya sería el por defecto. Que si ninguna de las de arriba se cumplió, entonces pues decimos, por ejemplo, que ese dato no existe o algo por el estilo. Okay. Luego tenemos las estructuras repetitivas. Tenemos los for, el for que siempre se declara un contador y se le asigna un valor. Por ejemplo, se inicia en 0 o en el dato que usted necesite, o por ejemplo un n, o así sucesivamente, o sea, pero en este caso pongámoslo en 0. Luego, una condición que tiene que cumplir ese contador, o sea, el contador sea igual a 10, por ejemplo. Y en cuanto va a ir aumentando, en 1, en 2, en 3, en 4, en 5, y así sucesivamente. Pongámoslo en 2. Esto quiere decir que va a ser todos los números pares. Y se va a repetir 5 veces porque es hasta que i sea igual a 10.
e inicia en 0. Entonces ponemos las llaves y pues aquí ponemos las instrucciones que nosotros queremos que haga ese contador. Bueno, está esto, el for. A ver, por ejemplo, si queremos que haga una suma, que sume la i, entonces la suma le asignamos el contador, que suma el contador. Entonces, para ver cuánto nos da la suma de esto, del contador y con todas las posiciones que va tomando, o sea, que sería 0, 2, 4, 6, 8 y 10. Entonces, eso de dato lo vamos guardando acá. El más igual es sinónimo de decir suma es igual a suma más, por ejemplo, contador en este caso. Pero para abreviar y para quitarnos esto, para no tener que escribir 2 veces suma, entonces usamos más igual. Y pues también se puede usar multiplicación igual, división igual, y así no hay que estar escribiendo tanto. ¿Okay? Y luego tenemos las otras dos estructuras repetitivas, que es el do y el do while, que estas casi no se usan. O sea, sí, pero bueno, yo específicamente no las uso porque son un poco más complejas a la hora de entenderlas. Pero el do nos dice que mientras que la condición que está en este paréntesis se cumpla, por ejemplo, mientras que i sea menor a 10, lo que está aquí adentro, las instrucciones, se va a repetir hasta que esta condición deje de ser verdadera. Y cuando pasa a ser falsa, entonces termina la función. Y esta funciona exactamente, pero la condición iría aquí en el while. Por ejemplo, mientras que x es diferente de 5. Entonces, si el usuario ingresa un dato que no sea 5, esto se va a cumplir las veces que sea necesario. O sea, no tiene un límite, para decirlo de una forma. O sea, a diferencia de esta, que esta simplemente se haría 10 veces, poniendo que i aumenta en 1, esta no se va a hacer 10 veces, se va a hacer infinidad de veces hasta que esta condición sea verdadera. Y bueno, luego, bueno, y por último están las funciones que tenemos las de tipo void. Okay, tenemos las de tipo void, que estas son que no retornan absolutamente nada. Por ejemplo, void saludar. Y esta función no retorna nada. Entonces, a diferencia de las otras, por ejemplo, int suma, que era la que estábamos usando arriba, esta sí nos retorna una suma. Bueno, esta nos retornaría lo que se haga acá. Es una función bastante usada, bueno, así, estas que sí retornan datos, para ordenar más los códigos y que no sea un desmadre. Entonces, por ejemplo, aquí en esta, aquí tenemos la función suma, que lo que hace es retornarnos suma, que es igual a A más B. Y aquí para ahorrarme una línea, porque se podía hacer así, suma es igual a A más B y luego retornar suma. Ya, funciona exactamente igual, está así. Pero para más facilidad es nada más agarrar esto y ponerlo ahí, siempre y cuando se pueda.
porque hay veces que no se puede. Por ejemplo, si bueno, ahorita no se me viene nada a la cabeza, pero bueno, sí. Ok, ¿qué hora es? 6:10. ¿Dudas, preguntas? ¿O vamos a recreo? Tenemos 10 minutos de recreo por cada hora. Bueno, vámonos a recreo y volvemos en 10 minutos.
¿Listos? Ok. Sí, Andrea, tenía que dejar de grabar, pero no importa. Bueno, ahora vamos a hacer uno nuevo. Y pues ustedes me van a ayudar. A ver, vamos a hacer un programa que nos... Ok, que nos pida los números y los multiplique. Ok, a ver. Bueno, Yaptiel, primera línea. Bueno, ¿qué es lo primero que hay que hacer? En las bibliotecas, ¿no? Está bien. ¿Y cuál es? El include ESString y el use namespace std. Brandon. Siguiente línea. Brandon. Ah, me dice que no está. ¿Quién es este? A ver, Jonathan, siguiente línea. Ajá, interesante, viene el email. Ok. Los paréntesis, ajá. Después viene y se abre los corchetes. A ver, Luis, siguiente línea. Dígame, ¿todo el mundo se fue a dormir o qué? Ah, bueno, escribe en el chat. A ver, es un programa que nos pida dos números. Ok, entonces la siguiente línea sería esto. Nos pida. Así es. Bueno, hágale. Hágale, Isaac. Ajá.
Ok. Declaramos dos variables. Pero bueno, Isaac no dijo de qué tipo. ¿De qué tipo? Bueno. Enter. La puta basura esta. Ok. En A y en B. ¿Quién más está? A ver, de la lista. Nicole está. Estoy. A ver, Nicole. Siguiente. Sería hacer un cout para pedirlos, ¿no? Ajá. ¿Qué hago? Irma, dígale al perro que estamos en clase. Lo siento. No es ni mío. Así que se lo aguantan. Ok, ya que se habló. Siguiente línea. Un CIN para poder ingresarlos. Para guardar los datos. Ok. Maxi, por ahí está. Pues no, parece que no está. Power. Andrés. Es un ciclo, ¿no? Lo que Ok. sigue. Ya sigo. ¿Para qué un ciclo? Ahí está la pregunta, no sé. ¿Un for? No sé. ¿Pero de qué nos serviría un for? La verdad es que no sé. Aquí está lo que el programa tiene que hacer. Un programa que nos pida dos números y los multiplique. Perdido, la verdad. Ya tenemos hasta acá. Todo eso ya lo tenemos. Estoy bateado, pero no sería poner otro int Ujú. A por B. Int A por B. No, pero anda cerca. Sí. No, porque quieren meter estructuras repetitivas. ¿Cuál es la necesidad? Y no hay, no se ocupa. Todavía tenemos la mentalidad de final de semestre, Ismael, tranquilo. Los traumados, compa. Es un problemita fácil. A ver, ¿qué más está ahí? Bueno, Andrés nunca apareció. Y puso que estaba presente, que es. Aquí estoy. Bueno, Está Maxi. entonces, A ver si me puso a hablar. hágale. Siguiente línea. Vamos a ver. Bien, sería multiplicar A por B, pero no sé si quiero meterlo dentro de una variable igualmente, solo
multiplicarlos. Ujú. Pues depende del contexto, porque, por ejemplo, si ocuparíamos suma para en un futuro, entonces sí sería bueno guardarlo en una variable. Entonces esa suma ya le asignaríamos A por B. Pero si Pero no es simplemente... una multiplicación. Sí, Entonces, A por ¿por qué B. suma? Gajes del oficio. Ajá. Okay. Igual Andrés fue el que dijo suma, yo no. Ok. Si estos datos los vamos a usar para un futuro, entonces sí sería bueno guardarlos en una variable. Pero si simplemente queremos es para, pues para un instante y ya no importan, entonces para qué guardar eso y simplemente hacemos el cout A por B. Y así no ahorramos, así nos ahorramos memoria. Listo. Sí, pero yo hace rato no le dije eso y usted dijo que andaba cerca. No, usted dijo int A por B. Ah, no, Eso sí, fue sí, ya. B. Y esto es diferente. Primero que nada, esto no se puede. Pido perdón. Ok, ejecutemos esto. Si no sirve, es culpa de ustedes. No ocupa el return 0. Sí. No es necesario, pero por estética se pone. Quiero mover esta mierda. Listo. 2, 4, 8. Y el return 0. Hay veces que afecta y hay otras que no. Como es un programa fácil, entonces esta línea no es tan necesaria. Ok. Ya tenemos algo facilito. A ver. ¿Qué le ponemos ahora? ¿Que haga qué? Funciones con matrices. Andrés, relájese, mae. Esto es lo que yo ahorita estoy viendo, así que... Ahí fue donde me quedé yo. Pero bueno, igual tampoco es tanto. No, pero bueno, algo facilito. Tampoco lo voy a hacer tan malo. Podemos utilizar algún if o empezar a utilizar for, que es lo El más for complicado. que tanto quieren meter por todo lado, que yo no sé cuál es la necesidad de estarlo metiendo. Ok. Entonces, Y ¿cómo péguelo, por implementamos el favor. for? A ver, Están piensen en enseñados con el for porque con eso fue que se quedaron. Ok, que nos pida 10 números y los multiplique, sí, así. Ahora sí. ¿Qué cambio hay que hacerle a eso para que esto se cumpla? Ya que ya tienen avance. Ahorita sale uno pidiendo un favor. ¿Mm? Usar punteros. O sea, que usted sabe que son punteros. Sí, un for. Ok. ¿Dónde ponemos el for? Y no le siga la corriente que nos va a enredar más a los que no sabemos. Y sea, que usted no sabe ni que son punteros, pero bueno. Hay un for. ¿Qué más sigue? Que era ahí declarar la variable y después a cómo se iba sumando. No, después a cómo se iba guardando era. No. La condición ¿No? que debe cumplir. Ajá, de cómo iba sumando. No, ¿cómo era? Hasta dónde tenía que llegar era. Hostia. Estoy bien, sí, Uf.
Ok. ¿Y ahora? Pedir a los números, ¿no? Ujú. Y ahora colapsé. No entendió. ¿En qué se perdió? ¿Cómo llegamos a eso? Por esto. Suave, estoy pegado en el IN todavía. A ver, un programa que nos pida 10 números y los multiplique. Ok. Aquí tenemos dos variables, que es donde vamos a almacenar los números. Un cout que nos dice que ingresamos los 10 números. Y ahora un for para guardar esos 10 números. Entonces, aquí podemos hacer que a Abel le asignamos es igual a B más B por A. Aquí guardamos los datos y los multiplicamos por A. Bueno, aunque esto lo que hace es multiplicar B por A. Vea el chat un toque, es que no sabemos responder eso. Pero ¿por qué putas no usan el micrófono? Pregúntenles a ellos. No, Andrea. Bueno, yo pongo el número mayor para no tener que poner el menor igual. Porque si no sé, o sea, se puede usar también el 10, pero pone menor igual o usa 11 y pone menor y ya. Listo. Bueno, esto lo que hace es, como les iba diciendo, esto lo que hace es multiplicar B por A. Que en este caso quiere decir que si ponemos que A vale 1, entonces pues la primera vez sería B, pues, que tiene un valor de 0 por A. Luego, la segunda vez sería B. Bueno, Colapsó el profe. no, es que estoy pensando. Por eso colapsó. No colapse. A ver, tenemos A. Es que si B vale 0, pongamos que B vale 1, para que no jodan. Porque si B vale 0, entonces se nos indefine toda la madre y siempre nos va a dar 0. Ok, B vale 1. Y entonces el número ingresado es 10, por ejemplo. Entonces, la primera vez que este for se cumple, B quedaría valiendo 10. Entonces, se vuelve a repetir el for. Y el usuario ingresa otro dato, por ejemplo, 2. Entonces, B vale 10 y sería B por A. Entonces sería 2 por 10, bueno, 10 por 2, y ese valor se le asigna a B, que sería 20. Y se vuelve a repetir el for. En este caso ingresaría un 3, por ejemplo. Entonces B vale 20 y A vale 3. Entonces 20 por 3 sería 60. Y B guardaría ese dato. Eso es lo que iría haciendo. ¿Me entendieron? Preguntan, si uso puro SEO 16, igual puedo hacerlo, ¿no? ¿Cómo? Digamos, hacer lo que hizo al principio para pedir los dos números. Seguirlo haciendo hasta que me pida los 10 y multiplicar los 10. Sí, también se puede. Pero ¿cuántas líneas gastaría en eso? Muchas, pero sinceramente eso es lo que puedo hacer ahorita a mi nivel. La idea es poder ahorrarnos líneas de código para no tener que escribir tanto. Porque si inicia a copiar y pegar, le da errores.
como ahora. A ver. Yo pido perdón. Ejecutemos esto. Error. Sí. Sí, dio error. Bueno, pongamos así. Ok. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 11. Ahí está. Esa es la multiplicación de todo eso. Si no lo creen, usen la calculadora. Y eso cómo funciona, 1 por 2 y el resultado por 3 y así, ¿o cómo? Es multiplica 1 por 2 y el resultado de eso lo multiplica por 3 y el resultado de eso lo multiplica por 4 y así sucesivamente. Dame chance, ya le digo. A ver. Fallé yo, fallé la compu. ¿Qué? Espérate. Parece jeta, pero es verdad. Sí. No dudaba de eso nunca. ¿Sí? Sí lo da. Sí, sí. Da 39.916.800. Sí, da. Impactado. Es más. Ok. Pero igual eso no hace lo que el programa les está pidiendo. Voy a quejar del todo. Un programa que nos vea. Y es más, que es un cajero. Hacemos un cajero. En 15 minutos. No, madre, quedan, ¿lo queda? Empezamos Sí. a hacerlo a papel mejor, porque así es como lo vamos a hacer el resto Eso es lo que vamos a hacer nosotros. ¿Qué? ¿Qué les proyecto? El cuaderno. Resulta y acontece que es el profe que trabajos y proyectos es en papel. No, eso sí es digital. Lo que va a hacer el papel es el examen. Sí. Sí. Igual. No solo puedo ustedes. no puedo ni hacerlo en la compu. Más de uno copió en los exámenes del semestre pasado, por eso nos pusieron a hacerlo papel. ¿Y cómo me doy cuenta si compila? ¿Me cago el papel o qué? Lo ejecuta. En el Lo ejecuta papel. mentalmente. De hecho, así es como se hace. Se ejecuta mentalmente. La línea 5 me dio un error, no sé de qué. Hay que estar bastante ágil, porque si no... Voy a ver si tengo algún archivo para ejecutarlo mentalmente con ustedes. Mandes el primer proyecto, ya que estamos en el nivel del foro. No, ese no. Vámonos con este. Tenemos uno facilito. ¿Qué es eso? Bájalo para ver cómo es eso. Mael, por Dios. Solo es eso. Son 25 líneas. Sí, pero me perdí en la primera.
Void swap. Pero no tiene matriz. A ver. No, igual nada más es como ejemplo para ejecución. Ok. Swap. Ya sé lo que es. ¿Qué hace la función swap? Lo que hace es recibir dos variables y genera una tercera. Y lo único que hace es cambiar la posición de las variables. O sea, lo que está en A lo pasa a B y lo que está en B lo pasa a A. ¿Cómo? Guardando un dato de esos dos en otra variable. Para eso está X. Entonces, en X guardamos A. A le asignamos el B y a B le asignamos X. Eso es lo único que hace. Ok. Y luego aquí tenemos... No. ¿Qué? Ok. Luego aquí tenemos lo que hace esta cosa en sí. Que bueno, lo que hace es, por ejemplo... ¿Cómo que esta aquí. cosa? Explíquese. Sí. Tenemos un vector con 5 datos. Por ejemplo, digamos que ese es el vector. Y lo que queremos hacer es tomar este 5, pasarlo aquí, donde está el 1 donde está el 2 donde está el 3 donde está el 4 y el 4 donde está el 5. Y ese es el código que se usa para esto. Ok, entonces iniciamos. ¿Sabe? Esta cosa no se guardó bien. Increíble el profe enseñando un código malo. No. Sí, un código malo. Bueno, no importa. Igual ya entendemos la función. Profe. Ok, entonces... Lo arreglan 5 minutos. No me apreso ahorita. Igual, o sea, lo único que hay que hacer es... @ el de mar. Swap. Aprendió las cosas malas del profesor, usted, maestro. Qué barbaridad. Lo siento. Uy. For y swap. Ah. No, aquí no está bien. Hace falta n que es un carácter constante. Pero bueno, eso ya es otra cosa, ok, no importa. Ok, analicemos la lógica detrás de esto, porque este problema a mí me llevó 4 horas hacerlo. Y en sí el código no es mucho. Porque esto no va. Nosotros mortales. Esto no va. Ok, la lógica en sí de esto es que si se las digo, ya no va a tener la lógica en sí. Ok, necesito entonces que lo analicen. ¿Cómo ustedes pasarían ese 5 donde está ese 1? ¿Cómo fue? Este 5 se quiere pasar donde está este 1. Ah. Primero digo yo que habría que asignarles una posición, pero podría ser como 1 igual 5. No. No pensando en programación, sino pensando ya en la lógica, ¿ok? Ok. Sustituyendo. Sí, O sea, porque a lápiz, ¿usted cómo lo haría? Entonces, lo que haría sería borrar el 5 y ponerlo aquí y este ponerlo acá. Sí, cambiarlos de lado. Ajá. Y luego con el 2 y el 1. Entonces, quedaríamos con 5, 2, 3, 4 y 1. Entonces, necesitamos que ese 1 esté aquí y que ese 2 esté acá. ¿Cómo hacemos? Estos son 5. Con razón veía 2 4.
Me bugueé. Fíjense. 5, 4. Luego llegando al último momento. Bueno. Uy, compa, atrapado. ¿Pensaron? No entendí por qué todos nos quedamos callados. Porque están analizando esto. Break. No. Necesito que me digan, ok, ya pasamos este 5 donde está este 1 y el 1 donde está el 5. Ok. Ajá. Ahora necesitamos este 1 donde está este 2 donde está este 3, el 3 donde está el 4 y el 4 donde está el 1. Ok. ¿Quiere que le digamos la secuencia? ¿Es? No, o sea, ¿cómo paso este 2? Digo, ¿cómo paso este 1? ¿Dónde está este 2? Pasando el 2 donde está el 1. Ah, como si era así. Ahora tengo que pasar el 2 donde está el 3. 2, 3, 4. 2, 4, 3. Andrés apoyando. ¿Y ahora? ¿Esos dos? Misma pregunta, Isaac, que si ya son, pues ya nos podemos salir. Dice que no es que se quiere ir. No, hasta las 10 de la noche van a estar aquí. ¿Cómo así, ma? Yo tengo unos chicharrones allá en la cocina esperándome. Ya Bueno. me vino, ya están viniendo a buscar el dueño de la casa hasta el culo, ma, para decirme que fuera a comer. No es broma. Sí, no lo estoy dudando. Ok. ¿Entendieron? Bueno, ya, cállense. ¿Entendieron esto? De decir nada más de cambiar las posiciones a los nombres, ya, ¿no? Ok, pero ¿cómo se está haciendo? Como en forma de círculo, por decirlo así. Ajá. O sea, en sí es un corrimiento circular, pero ¿cómo se está haciendo? Me cumplo. Sustituyéndose.
Es que no sé. Sí. Ajá, se está sustituyendo, pero ¿la fórmula cuál sería? Ah, ok. ¿Estamos en mate o estamos en fondo? ¿En qué estamos? O sea, me Estamos quedan las dos, analizando. pero... O sea, me quedan las dos, pero... Sería el último por el siguiente. Ajá. Pongamos que N es el último. ¿El siguiente? ¿Quién sería? N más 1. O no, No. que tendría que ser otra. Ajá. Podemos decir que sí. Inician Hagas un implica ahí. Y este sería el código. Porque en sí la programación no es tanto esto, sino esta parte de la lógica. Ver cómo se hacen las cosas y poder entender cómo funciona. Algo tan fácil, que ya aquí se ve fácil, pues a mí me tomó 3 horas hacerlo, 4. Simplemente para Te llegar. ves eso fácil, yo a mí me acabo de pegar una explotada de cabeza. O sea, nada más es ir cambiando el primer dígito con el último. Luego el segundo dígito con el último. El tercer dígito con el último. Sí, eso puede Eso ser es, sencillo, pero toda la acomodación del código, eso es lo que no. que esto es el código. Y todo el resto, Ya el resto nada más es puro relleno, que sería crear el vector, asignarle valores y la función swap. vea, Eso es ese lo int único. z y el int v, eso, ¿qué está haciendo ahí? ¿Qué es eso? Esto no hace nada, esto es otro código que no sé ni qué hacía, pero este es el código para hacer esto. Profe, pero ¿cómo así, profe? No es mi culpa que no se haya guardado esta cosa, ¿ok? Pero En cierto Vemos modo. al profe, ya me quedé. Ah, a pero ver, está aquí. Andrés, ¿qué iba a decir? No. Bueno, pero que lo que quiero que entiendan es que la programación en sí no se trata de saberse las estructuras bien cómo funciona y todo eso, sino a veces simplemente sentarse con un cuaderno y usted intentar entender qué es lo que tiene que hacer. Porque, o sea, a veces las cosas suenan fáciles, pero no lo son tanto. Y otras veces sí lo son. Porque, por ejemplo, ya cuando yo aprendí a hacer entonces hacer el otro, a ver, que es el de, creo que ese no lo tengo. No lo Cuando tengo. Ismael aprendió a hacer eso, ya está al mismo nivel que Alex. A ver, creo que es este. Pues es el mismo. Sí, es este. ¿Ven? Este es el código. Bueno, pero ya cuando usted aprende a hacer esto, entonces si le dicen en un corrimiento circular en una matriz, sería aplicar exactamente lo mismo, simplemente que en una matriz y ya. Aquí es sencillo. Sí, porque, o sea, usted ya entiende cómo funciona, que eso es lo que usted necesita saber. Y pues obviamente tiene que entender un poco cómo funciona, o sea, un vector. Usted sabe que un vector tiene, bueno, en este caso tiene 5 posiciones, que va desde 0, 1, 2, 3, 4. Y pues ya, no le explico matrices para no confundirlos. No, si es que no entendí desde el principio, pero... Pero bueno, entendió que la idea de esto. Sí, eso sí. Ok. Entonces, ya saben. Apa. Falta un minuto. No es como que, Falta un minuto. O sea, falta un minuto. No se me van a ir. Sí, ya dio los La 20 próxima minutos de clase, por break. favor, historia de las computadoras, por favor, porque no entendió el profesor. Que yo no les voy a dar historia de computadoras. Eso a ustedes les toca buscarlo. ¿Cómo que no? ¿Qué? ¿Cómo que no? Pero esas son las teorías. Vea. Aquí yo les di. Vea la presentación. ¿Qué Profe, más teoría explíqueme quiere con ahí eso? qué es el 1 y el...
Un 1 es Yo, un bit yo duré encendido. como 20 minutos entrando. ¿Para qué entra tarde? Yo expliqué eso en los primeros 13 minutos. Qué dormido. Bueno, igual, un 1 es un bit encendido, un 0 es un bit apagado. ¿Quién entra tarde? Bueno, los que me hacen falta que no pusieron presente fue Jason, Estras y Anet. Esos 3 no pusieron presente en el grupo. Anet no está en la casa, entonces no entró a la tutoría. Ok. Y bueno, Estras me dijo que no podía entrar. No sé, Jason, ¿qué pasó? Hay que llenar alguna otra cosa, es man, un forms o algo. Sí, sí, ya les mando el forms Rótelo, que tengo hambre. al grupo de WhatsApp. Ok. Es más, ¿qué pasa si estripo el botón rojo que dice salir con una llamada? Sí, ya se pueden ir. Bueno, Isma. Bueno. Lindo ya sé.